Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al Congreso a regular el uso de la propaganda oficial. Luego vamos a examinar cómo van las diferentes fuerzas políticas rumbo a la elección presidencial del 2018, que desde luego ya está a la vuelta de la esquina. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Javier Tello, Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Y Jorge Castañeda desde Nueva York. Jorge, buenas noches. Hola Leo, Héctor, Javier, buenas noches. Jorge, buenas noches. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo para exigir al Congreso de la Unión a regular la publicidad oficial. La propuesta llega luego de años desde que el presidente Enrique Peña Nieto prometiera reformar el artículo 134 constitucional que fomentaba la repartición arbitraria y discrecional de la publicidad oficial. Frente a la omisión de la clase política, la ONG, artículo 19, demandó un amparo para obligar al Congreso a legislar el tema. Ahora el proyecto de sentencia del ministro Arturo Saldívar se acaba de aprobar con 4 votos a favor y 1 en contra. La exhortación a regular la publicidad oficial que el Congreso deberá solucionar antes de mayo es un paso para enfrentar un fenómeno muy pernicioso para nuestra democracia liberal. Según el Centro de Investigación Fundar, tan solo entre 2013 y 2016 el gobierno gastó alrededor de 36 mil millones de pesos en propaganda mediática. Y yo creo que hay mucho que analizar en esta sentencia de la Corte. Lo primero es que, sin precedentes, Héctor, que el Congreso obligue... La Corte obliga al Congreso... La Corte obliga al Congreso a legislar. Ese es el primer comentario que quería hacer de tu introducción. Sí. No es una propuesta, sí, ¿no? Ni es una exhortación de la obligación. Corte. Es una sentencia que obliga al Congreso a legislar en un tiempo X, antes de una fecha, creo que es una 30 de abril, esa ley reglamentaria que debía haber legislado ya según el artículo transitorio constitucional de esa propia ley. Claro, así es. De manera que al no legislar, el asunto de la Corte es que la Cámara está violando la ley, está violando la Constitución y por tanto tiene que reparar eso legislando. No dice lineamientos en el sentido de cuánto debe ser, cómo debe ser, no. Simplemente le dice, según el criterio que ustedes quieran, pero legislan. Sí. No tengo muy clara la sanción, pero parece ser también bastante fuerte respecto de si no se cumple esa sentencia de la Corte, hay una sanción para las autoridades del Congreso e incluso es posible que haya hasta una suspensión de su calidad de legisladores. Eso no sé si tiene ese alcance la sentencia, sería interesante precisarlo y no sé si la Suprema Corte tiene la competencia para quitarle el puesto de elección popular a alguien que lo tiene porque fue electo. Es que ya se los quitaron, te lo comentaba el viernes. Está el caso de los delegados. De los delegados en Venustiano Carranza que incumplieron un fallo judicial y la Corte los quitó. Bueno, en todo caso, esos son asuntos interesantes porque estamos viendo una Corte cada vez más activa, Jorge, con mucha razón, y yo comparto completamente su saludo a esta sentencia. Hizo un artículo titulado Viva la Suprema Corte, porque efectivamente está cumpliendo la tarea histórica, institucional y constitucional que tiene como órgano de regulación del código fundamental que nos rige y las obligaciones que tenemos todos con respecto a él. Ahora, desde luego que hay que celebrar esta sentencia para que se pongan reglas en esa increíblemente irregular manera de gastar dinero en publicidad que tiene el gobierno, no de Peña Nieto,
Todos los gobiernos desde que nos acordamos y todos los gobiernos estatales pero también. Ha crecido porque el pastel que se reparte ha crecido muchísimo y porque efectivamente los medios también se han multiplicado y digamos las ventanillas se han multiplicado de ida y de regreso. Pero la discusión de cómo se gastaría mejor ese dinero o si no se debe gastar, porque hay dos posiciones. Esa es claro. Hay la que dice esto debe de ser suspendido simplemente y es la única manera de arreglarlo. El presupuesto de publicidad y de comunicación social de los gobiernos debe ser cero. Y hay otra que dice, no, a ver, vamos primero a revisar cosas que son fundamentales, que se comuniquen a la población, y otra, que es la mía, vamos a ver si con ese dinero se puede hacer algo realmente útil para la sociedad. A ver, yo creo que aquí hay tres temas y me gustaría que debatiéramos los tres temas. Uno es la decisión de la Corte de obligar al Congreso a legislar, porque, bueno, ¿qué tal si no hay mayoría en el Congreso, no? ¿Qué pasaría? En fin. Dos, es muy importante también la decisión de la Corte de darle entrada a un ciudadano, a una ONG, en este caso de Fundar, diciéndole, tienes interés jurídico para poder decir que hay una cuestión de inconstitucionalidad. Eso creo que también lo subrayó Jorge. Y tres, el tema de fondo, el tema de sustancia, del tema de la propaganda oficial. Creo que son esos tres temas. Jorge, ¿tú a cuál de todos le quieres entrar? Mira, el primero y el segundo para pasar al tercero después. Muy rápido el primero. Yo celebro, obviamente, que la Corte haya hecho esto, pero detecto una contradicción de fondo a mediano plazo. Es decir, como se ha dicho 1000 veces desde 1917, tenemos una constitución aspiracional. Por eso es tan larga, por eso se cambia tanto, por eso habla de todo. Muy bien, así somos los mexicanos, pues perfecto, excelente. Pero está difícil entonces exigir que se implementen, se apruebe legislación secundaria o de aplicación para enunciados aspiracionales. Este es uno. Pero hay muchos más. El derecho a la vivienda, a la educación, a la felicidad, a no sé cuántas cosas, ya sin hablar de la Constitución de la Ciudad de México. Sí hay un pequeño problema. La Corte lo que está diciendo, entiendo yo, es, a ver, sean serios. Si ustedes aprobaron este artículo constitucional, tiene que aterrizar en una legislación secundaria que permita ver si se cumple o no se cumple, bajo qué condiciones se cumple y qué pasa si no se cumple. Eso siento yo que es esencial, sustancialmente contradictorio, incompatible con una constitución aspiracional. Es un primer punto, lo dejo para reflexión. El segundo, que a mí me gustó mucho, porque esta fue mi batalla también en el 2006 y 2007, que es que un ciudadano pudiera utilizar la figura del amparo. Así es. Para llegar a la Corte y que la Corte sí resolviera el tema. Yo interpuse un amparo contra el COFIPE, diciendo el COFIPE y el IFE de entonces han violado mi derecho constitucional de votar y ser votado. Bueno, la Corte dijo que no, que debía haber ido yo al tribunal, cosa que no se podía entonces. Luego se cambió la Constitución y sí pueden ir los ciudadanos al Tribunal Electoral, pero por ejemplo en este caso, si la Corte hubiera dicho no le entró, ¿a dónde va artículo 19? Sí. Porque ellos no tienen un tribunal electoral, no tienen a dónde ir. Entonces yo me congratulo, la verdad, felicito a la Corte por ya empezar a darle un estatuto más claro al acceso al amparo por parte de un ciudadano, no solo a las legislaturas estatales o los partidos, sino cualquier ciudadano que pueda llegar hasta la Corte cuando el caso lo amerita. Sobre el tema de fondo, si quieres, volvemos a tocarlo en un momento, Leo. Así es. Sí, ahorita, si quieres, dejamos a un lado lo del fondo y pasemos a estas dos cosas que de por sí pues, nos da para todo un programa, ¿no? Claro, nada más era el tema del interés legítimo, ¿no? Sí, exacto. Que ya lo hemos debatido.
y que se vuelve muy importante que exista una decisión clara de cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no, ¿no? Aquí vemos un caso en el que sí, en el pasado la Corte no ha visto un interés legítimo cuando ha habido intentos en el pasado de individuos o grupos de la sociedad civil que han, bajo el argumento de interés legítimo, tratado de promover algún tipo de amparo. Pero el tema del rol de la Suprema Corte, lo que estamos, el primer tema que mencionas es el rol de una Suprema Corte y la posibilidad de una crisis constitucional, es decir, cuando dos poderes se enfrentan. ¿Quién lo resuelve? No hay nadie arriba. En función de cómo definas el rol de una Suprema Corte, etcétera, puede o no puede haber alguien arriba. Pero lo vimos recientemente en Estados Unidos. Se avecinaba, mucha gente decía, una crisis constitucional en Estados Unidos porque el poder judicial en Estados Unidos quería decirle no a una serie de cosas que Trump quería decirle sí. Y a la hora se echó para atrás Trump. Pero sí podríamos vernos en una situación, no solamente porque no se da una mayoría. ¿Qué pasa si simple y sencillamente, si el Congreso no cumple? Porque se retrasa, por las razones que sean, por una mayoría. No, pero es peor. ¿Qué tal si quiere cumplir y dice, sí, pero no tengo mayoría? ¿Sí me entiendes? ¿No? Sí. Pero ¿lo suspende a todos? Claro. Oye, si queremos legislar, pero no hay una mayoría para aprobar. Si hay un tema ahí que habrá que ver qué sucede. Muy importante, claro. Pero creo que el tema todavía más de fondo es el rol de la Suprema Corte que se ha ido creando en los últimos años. El ministro Saldívar, creo yo, jugando un papel prominente en este rol de garantizar derechos, de ampliar derechos, etcétera, etcétera, y que bueno, y genuino contrapeso a los otros poderes. Y me parece maravilloso, pero sí creo que sigue existiendo el riesgo, como lo hay en cualquier sistema de crisis constitucional, si alguien no hiciera caso, ¿no? Ya, así es. Jorge, ¿tú querías agregar algo? Sí, nada más una pequeña cosa, lo que dice Javier. Sí, no, Javier, por una razón. En muchos países es enormemente difícil cambiar la Constitución. Creo que en Estados Unidos llevan 17 enmiendas en 200 años casi, o más. En Francia se necesitan 3/5 partes. O sea, una cosa endemoniadamente complicada. Por eso hay tan pocos cambios constitucionales, pues. Si logras superar el umbral tan elevado del cambio constitucional, va a haber mayoría a favor de la legislación secundaria. Lo que pasa es que en México, pues, cambiamos la Constitución como cambiamos pues no digo de una cosa, pero digamos de corbata para ser elegantes. Javier, ¿tú querías decir algo? Sí. No, digo que igual vale la pena leer lo que dice el artículo 134, que es sobre lo que se trata de la todo propaganda esto. gubernamental. Lo leo muy brevemente, el párrafo relevante. Eso ya está en la Constitución, hay que decirle a la gente. Eso es lo que hay que reglamentar. Eso es lo que hay que reglamentar. Eso es lo que necesita una ley. Y se vuelve importante cuando hablemos del tema de los detalles, lo que ya dice la Constitución. Dice, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Yo aquí tengo varias opiniones de cómo está redactado esto. Eso. A ver, si quieren, déjenme hago una pausa y le entramos al fondo. Pero una primera conclusión de cómo suena eso. Lo violan todos los días. ¿Todos los días? Varias veces. Claro. Cientos, miles de veces al día. Así es, totalmente. Vamos a hacer una pausa y le entramos, si les parece, al fondo. Porque ahí también hay que ver lo que alegó artículo 19 y que el proyecto de sentencia del ministro Saldívar les da la razón al decir, al no haber legislación secundaria, el gasto discrecional de alguna manera contraviene el principio de la libertad de expresión. Eso es que tiene que ser un tema de derechos humanos para que esto jalara. Por eso, pero esto está interesante. No podría ser un argumento de dispendio. No. Aunque ese también es importante. Claro, pero al gobierno, en el momento en que los gobiernos pueden discrecionalmente decidir a dónde gastan su publicidad, eso tiene una repercusión contraria a la libertad de expresión. Sí. Eso es interesante, ¿eh? Hay que verlo. Eso fue el argumento tanto del artículo 19 como de la ponencia del ministro Saldívar. Exactamente. De los dos. Ese es el fondo. Sí. Ese es el fondo muy
muy interesante, me parece. De la situación actual. De la situación actual. Entonces hacemos una breve pausa y seguimos con esta muy importante, me parece, de verdad es súper relevante el tema de esta sentencia de la Corte para nuestra democracia. Regresamos en un momento más. Bueno, seguimos debatiendo la muy importante sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la publicidad oficial, en torno al gasto, enorme gasto que ejercen los gobiernos, tanto federal, estatal como municipales, en materia de medios de propaganda, de comunicación social. Y yo creo que el fondo, Héctor, el fondo es muy interesante, ¿no? El fondo es, primero que nada, ¿debe o no haber propaganda oficial? Porque yo voy a muchos lados, a muchos países y les cuento, no, es que el gobierno se anuncia para presumir sus logros y me ven como con cara de, bueno, ¿de qué planeta vienes? Es la una que cosa, hay, ¿no? La que hay Sí. se debe determinar. Sí. La que hay. La que ahorita se ejerce hoy. Sí. Es una barbaridad. Sí. Es un espacio de todo lo que dice el artículo 19 y de muchas más cosas. De corrupción, de compra, de inventos, de medios, de captura de medios, de todo. Uh-huh. Lo que dice ese artículo, yo creo que es la que debería existir. A mí ese artículo me parece que está muy bien pensado, no sé si muy bien escrito, pero está apuntando a una cosa importante en la que probablemente necesitas en este país comunicación pública, comunicación de parte del Estado. Como dice Javier, con medios y con fines institucionales, debe de tener información, carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Bueno, me parece impecable. Sí. Que dediques, no sé si esa cantidad, eso es una valoración distinta, pero una cantidad importante a completar en los medios la educación cívica, cotidiana, de los pública, de los ciudadanos, me parece muy importante. O sea, campañas contra la obesidad, por ejemplo. Campañas de cómo se debe comer y qué es lo que están comiendo mal. Sí. Campañas sobre cómo debe de tratar a los hijos, contra la violencia intrafamiliar, por el respeto a la ley, por el pago de los impuestos, por la conducta ecológica. Es decir, por una serie de cosas que vemos todos los días que no está en la actuación cotidiana de los mexicanos y que podría ser inducido como se induce el consumo de bienes publicitarios, como una manera de completar la educación que obviamente no acaba de completar la escuela en esta materia. De manera que a mí me parece que, no discutiendo la cantidad, pero el concepto que está en el artículo constitucional me parece que está apuntando a una necesidad de la pedagogía pública del país. Debe de haber publicidad oficial pagada. Sí debe de haber. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Para eso. No, para eso. Por eso. No para lo que se hace hoy. Ok, a ver, Jorge. Sí, es que yo tengo una confusión propia y no sé si ustedes me la puedan aclarar porque honestamente no lo entiendo bien. ¿Qué quiere decir pagada? Desde 1967, si no me equivoco, hay un arreglo fiscal donde por lo menos las televisoras pagan o pagaban parte de sus impuestos con tiempo aire que le entregaban al gobierno. No sé si son las televisoras y las radiodifusoras o solo las televisoras. La vez pasada incluía las radiodifusoras y un amigo dueño de una de ellas me dijo, pues nosotros sí pagamos nuestros impuestos. No sé a qué se refería, a lo mejor me equivoqué, una disculpa por si sí. Las televisoras sí tienen este arreglo desde entonces. Segundo, ese arreglo fue modificado, si no me equivoco, en el 2007, cuando los tiempos del INE y de los IFE entonces, y ahora INE, que el INE-IFE le entrega a los partidos para sus spots, como ya los partidos no pueden comprar, se les entregó tiempo que también tiene ese origen fiscal de los años 60, si no me equivoco. No sé cuánto tiempo le quede al Estado
después de entregarle al INE todo ese tiempo para su publicidad y qué tanto paga y qué tanto le toca de ese tiempo. Y luego, por ejemplo, los spots de Peña Nieto antes de su informe, que fueron miles y miles y miles, Peña Nieto platicando con una niña, con una señora, con un campesino, con con el otro, ¿eso de dónde viene? ¿Lo paga o es el tiempo fiscal? ¿O qué es? Yo no acabo de entenderlo, pero yo creo que la palabra pagada, que decía, es muy importante. Yo no entiendo qué quiere decir. A ver, yo más o menos lo he estudiado y, a ver, primero que nada, los medios de comunicación electrónica, es decir, televisión y radio, pagan impuestos. Pero aparte de pagar impuestos, le tienen que otorgar al Estado ciertos tiempos que se llaman tiempos oficiales del Estado, donde el Estado puede insertar spots de radio y televisión, pues de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, y ahí también insertan los tiempos del IFE, del INE, de los partidos políticos y del INE, ¿no? Pero aparte de ese tiempo, digamos, que le entrega. Son tiempos fiscales. Sí, se les llama tiempos fiscales o del Estado oficiales. Pero aparte de eso, los gobiernos federal, estatales, municipales, los organismos autónomos, el Congreso, Pemex, el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, el Poder Judicial, compra spots de radio y televisión. Esa es la propaganda pagada. O sea, cuando dice fundar, el gobierno de Peña Nieto ha gastado 36 mil millones de pesos en 4 años, es de eso que ha tenido que pagar. Solo el gobierno federal. Solo el gobierno federal, aparte son los gobiernos de los estados. O sea, pero entonces, una pregunta, Leo, nada más. Una pregunta, ¿por qué las televisoras le tienen que entregar al gobierno? ¿Por qué? Bueno, es parte del arreglo del que tú decías, de que hay un tema de que yo te doy la concesión y por la concesión me tienes que dar tantos tiempo de aire por ser una concesión pública. Y aparte pagan impuestos, aparte de eso pagan impuestos. Entonces, pero más o menos queda claro, ¿no? Si no hubiera ese arreglo. ¿Perdón? ¿Pagan lo mismo que si no hubiera ese arreglo de los años 60? En términos de impuestos. ¿Pagan los mismos impuestos? Ahí sí ya, la verdad, no te sabría decir, pero prometo investigarte. No sé. Okay, yo tampoco. Sí, pero no está incluido. No está incluido en los tiempos oficiales. No. Es un impuesto, digamos, aparte del que paga una tienda, un almacén, un taller mecánico, etcétera, ¿no? Pero a ver, Javier, entonces ya más o menos quedamos. Aquí lo que estamos hablando es de la propaganda oficial, que es la no pagada y la pagada. Totalmente. Son las dos. Sí. Son las dos. Sí, es un problema no solo de México. Tú ahorita decías que era algo muy particular de México. De hecho, en Estados Unidos también hay un gran debate alrededor de esto. Y parte del debate tiene que ver con lo difícil que es contabilizar qué es y qué no es publicidad del gobierno. En México tenemos el rubro de comunicación social. Sospecho que Fundar se centró en ese rubro y cuantificó los montos en función de ese rubro. Correcto. En Estados Unidos hay uno que otro rubro que también permite agregar los montos que gastan en publicidad, pero es un gran debate. Pero hay spots de radio y televisión. Claro que hay mucha publicidad. Hay publicidad de gobierno, claro que sí. Pero presumiendo No. Bueno, por eso es que es importante distinguir propaganda. Yo no veo a Trump juntándose con un... Lo ves constantemente en tele y en todos sus discursos haciendo propaganda. Sí. Pero en spots de radio y televisión, ¿no? Por eso es importante distinguir publicidad de propaganda. Y aún así, la publicidad no queda claro cuándo de repente se puede volver propaganda. Bajo esta definición de carácter institucional y fines informativos, la campaña, lo bueno cuenta y cuenta mucho, es institucional, porque dice el gobierno está haciendo cosas buenas y bien importantes como A, B y C. A mí me preocupa que esa campaña podría caer dentro de la definición de que es informativo institucional. Claro. Informa el gobierno como institución lo mucho que está haciendo. Y lo mismo el gobernador y lo mismo... Entonces, parte de la complejidad tiene que ver con cómo acabas definiendo estas cosas, pero además tiene que ver con un debate que a Leo y a mí nos encanta, que es el rol del gobierno. Gente que piensa que el gobierno, el Estado, lo público debe de tener un mayor peso en los 3 niveles, etcétera, etcétera, pues le va a querer dar más rol informativo a ese gobierno que alguien que piensa que el gobierno no se debe de meter en qué comes
ni en qué fumas, sea cigarro o marihuana. No, Entonces, ¿cómo no se va a tener? bueno, yo creo que sí. Bueno, pero ese es un naturalmente. debate sobre el rol del gobierno. A ver. Entonces, entre más cosas les des al gobierno que hacer, más en principio podría argumentar el gobierno que necesita tiempo para informar a la ciudadanía de qué quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Te lo voy a poner, digamos, con un ejemplo que es bueno. Para que veamos la diferencia de esto, lo bueno cuenta y se cuenta, es publicidad para el gobierno. Es una cosa que le sirve al gobierno. La lógica es que los ciudadanos queden contentos con el gobierno. Llamemos eso propaganda. Llamémoslo propaganda. Campañas públicas, sistemáticas, avasalladoras para que los niños se vacunen. Publicidad. Son campañas que le sirven a la gente. Esa es la diferencia. Yo creo que el artículo, tal como está redactado, podría alegarse que está pensado desde el punto de vista de las cosas que la gente necesita saber, no que el gobierno necesita emitir para quedar bien con la gente, sino que necesita saber para mejorar su vida, su conducta, su calidad ciudadana. Yo estoy de acuerdo contigo, Entonces, es muy me está distinto. provocando a mí, eso es lo que está provocando a mí. A ver, si vamos a gastar 36,000 millones de pesos en publicidad, gastémoslo en esto, en que la gente sepa de parte del gobierno qué es lo que debe comer para comer bien, qué es lo que debe hacer para que sus hijos estén sanos, qué es lo que no debe de hacer dentro de su hogar, golpear a sus hijos, qué es lo que debe de hacer en la calle, tener una conducta cívica, qué es lo que tiene que hacer en la escuela, acompañar a sus hijos. Es decir, cosas, qué es lo que tiene que hacer con su casa, con su cuadra, mantenerla limpia. Todas son cosas educativas que favorecen a la gente. Es en servicio de la gente, no es en servicio del emisor. A ver, Jorge, pero espérenme, yo también quiero entrarle al fondo del asunto de la libertad de expresión, porque eso también es importantísimo. Totalmente de acuerdo. O sea, a ver, porque aquí lo que dice... A ver, pero va primero Jorge. Venga, Jorge. No, simplemente decir que para eso sería, para esto que acaba de decir Héctor, la legislación secundaria. Sí, justamente claro. para eso, Sí. para poner los puntos sobre las IES de qué significa en concreto la disposición constitucional para que deje de ser aspiracional y se vuelva normativa. Esto sí y esto no. Claro. Peña Nieto con el niño diciéndole lo que lo bueno cuenta, eso no. La vacuna para el niño sí, y sucesivamente. Yo creo que eso está muy claro y por eso no legislaron. ¿Por qué? Pues porque no le conviene ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena legislar eso, porque enseguida vas a pasar al otro tema. ¿Por qué tienen derecho a tiempos de campaña cuando no hay campaña? ¿Qué necesidad tienen los ciudadanos de este país de saber qué demonios está haciendo el PAN, salvo cuando vamos a votar o por el PAN o por alguien más? 1 mes, 3 meses, lo que quieran. Fuera de campañas, ¿qué diablos tenemos que estar pagando con nuestro dinero para darle dinero al PAN? No es dinero nuestro, es dinero de los tiempos fiscales que las empresas le entregan al gobierno. ¿Y qué tal si en lugar de entregarle tiempos le entregaran más impuestos? Por ejemplo, Javier, gastaríamos ese dinero en spots del PAN, y digo PAN para que no crean que es contra alguien más, del PAN. Para saber qué hace el PAN en la vida, ¿qué me importa lo que hace el PAN en la vida, salvo en campaña? Javier. No, yo estoy totalmente de acuerdo, obviamente, que yo, como ustedes, pienso que los anuncios de Lo Bueno cuenta y cuenta mucho no deberían de ser pagados con impuestos, ni debería de existir esa, yo la llamaría propaganda. Mi tema es que no va a ser así de fácil llegar a definiciones sobre estos temas. Y les doy un ejemplo. Vamos a suponer que parte del objetivo institucional con fines informativos y educativos tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, la publicidad del gobierno debe ser publicidad no solamente con un objetivo muy concreto de vaya a vacunarse mañana, sino que también debe de tener como un objetivo informarle a la ciudadanía lo que está sucediendo en el país, como parte de un ejercicio más amplio de rendición de cuentas. Entonces, si empiezas a incluir el tema de rendición de cuentas, es donde se va a colar los anuncios que también escuchamos del Senado, de los grandes logros del Senado. Oye, pero espérate. Entonces, ¿esos son informativos?
Bueno, ahí está el debate. A ver, perdón. No, es que son mentira. Porque muchos dicen, a ver, la Cámara de Diputados ya aprobó tal ley que te va a favorecer. Y resulta que esa ley no ha sido aprobada por el Senado, ni promulgada. Pero aparte, entonces, le están mintiendo a la gente. Pero entonces lo que está mal es mentir, no la publicidad. Pero aparte de si es mentira, que tienden a ser mentiras, tienden a ser exageraciones. El tema es al servicio de quién está esa. Claro. Ese mensaje es al servicio de quién. Si es al servicio del prestigio del emisor, estamos mal. Sí. Si es al servicio de que la gente crea que el Senado funciona muy bien, estamos mal. No porque funcione mal o bien, sino porque ese no puede ser el sentido de la publicidad pública. Sí. Tiene que ser en servicio de los ciudadanos, en servicio de lo que los ciudadanos, si hacen eso, si conocen eso que les dice ese mensaje, les mejora la vida, les mejora la conducta y mejora, por tanto, el comportamiento colectivo en general. Son dos cosas distintas. Si es en servicio del emisor, la cosa está mal, de partida. Yo no me quiero ir de verdad sin entrarle al, digamos, el corazón del argumento, que es el gobierno, los gobiernos, las instituciones autónomas, etcétera, están gastando una barbaridad de dinero en los medios de comunicación y eso contraviene la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque muchos medios, su principal cliente es el gobierno y el gobierno federal. Y entonces, cuando tu principal cliente es el gobierno federal, entonces hay una propensión natural del medio a decir, oye, pues no lo critiques, man. ¿No? O sea, no solo hay la autocensura, claro, y una censura más abierta. También. Bueno, las dos. La del medio que dice, oye, pues no le pegues a mi principal cliente. O la promoción. Exacto, sí. pero pégale a mi enemigo. Exactamente. Claro, o sea, tanto dinero en los medios ha pervertido el tema de la libertad de expresión. Ese me parece. Y la calidad del periodismo. La calidad del periodismo, desde luego, claro. O sea, están comprando a los medios. Eso es lo que están diciendo. Siempre han estado comprando los medios los gobiernos mexicanos. Aunque con la salvedad que decía López Mateos, la prensa no se vende, se alquila, ¿no? Bueno, esto es una realidad histórica de las relaciones del gobierno con los medios, y lo sigue siendo. Y ahora más cuando hay... más allá de México, es un problema de los medios a lo largo de su historia en el mundo. Pero acá tiene sus particularidades, ¿no? Sí. Entonces, este es un tema muy, muy importante porque no hay manera de que una relación económica tan intensa entre los gobiernos y los medios no acabe influyendo en la agenda de los medios y en muchos momentos acallando a los medios. Sí. El espectáculo que hemos visto recorriendo el país en años recientes, que tiene que ver con el de los gobernadores que se quedan con todo el poder en su estado, es el de, con muy pocas excepciones, gobernadores que son dueños absolutos de sus medios. Y sus medios son sus voceros. Y si no son sus voceros, son sus enemigos y son reprimidos. Parte, digamos, de la mala evolución, de este mal hábito viejo de la demasiado dinero puesto por el gobierno en los medios, es que yo sí creo que se ha agravado, porque hay mucho más dinero y hay mucha más corrupción y hay mucha más compra efectiva. Y lo puedes ver en la prensa nacional, en muchos medios, y lo puedes ver en la prensa local, prácticamente en todos, con unas cuantas honrosísimas excepciones. Sí. Por cierto, tú decías, es un fenómeno mundial y es un fenómeno también que pasa por la iniciativa privada. Yo recuerdo aquí rápidamente la película esta de la industria tabacalera, de la investigación que hizo 60 minutos CBS en Estados Unidos, que llega un momento en que baja el ejecutivo de CBS a la redacción de 60 minutos, les dicen, oigan, ya párenle, porque la industria tabacalera representa el tanto por ciento de nuestros ingresos aquí en la estación de televisión. Bueno, eso es lo mismo con cualquier anunciante, ¿no? Por eso, o sea, a ver, es un tema de cómo separa el medio, los ingresos, el negocio del periodismo, ¿no? Del periodismo, ¿no? O sea, es un tema fascinante. Pero yo te diría que esto se fraseó en términos de derechos humanos y de una violación a la libertad de expresión, porque así tenía que hacer para hacer el argumento legal en la Corte. Pero además de ese muy importante argumento, fundamental para la democracia, yo añadiría dos otros. El tema del exceso de dinero que se gasta, es decir, si hay un costo de oportunidad importante, sí estamos hablando de mucho dinero. Pero tercer argumento para mí,
más importante que el de costo de oportunidad, es que en la coyuntura enfrentamos una serie de retos en México: corrupción, impunidad, ejecuciones extrajudiciales, una serie de retos que, para poder enfrentar esos retos y vencerlos, el periodismo de cierto tipo es fundamental. Totalmente. Fundamental. Sin periodismo de investigación, sin periodismo de cierto tipo, no vamos a poder combatir la corrupción, la impunidad, etcétera, etcétera, 100%. etcétera. Entonces, se vuelve todavía más importante en la coyuntura en la que estamos en México, además de que va a un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Jorge. Mira, dos recuerdos muy breves de la época en la que estuve en el gobierno de Fox. Uno, la diferencia en cuando traes una campaña de propaganda pro presidente o pro gobierno, digamos, lo bueno sí se cuenta, o las que hacía Fox, que creo que eran mejores, pero en fin, da lo mismo, y no tenerla es fundamental. O sea, la aprobación del presidente, la aprobación del gobierno, etcétera, teniendo en marcha una campaña de este tipo, es clarísimamente superior a no tenerla. A ver, Jorge, para hacerlo. ¿Quiere decir que ¿No si está no, prohibido? que si no tuviéramos esta campaña de las cosas buenas, etcétera, el presidente Peña Nieto estaría peor de lo que está? A la mitad. Y no hay ninguna razón para que su caso sea distinto al de Cedillo, al de Fox y al de Calderón. No hay ninguna razón. O sea, eso es algo comprobado, y cualquiera de los directores de compras o de comunicación social de la presidencia de los últimos 3 sexenios, 4, te lo puede aclarar sin problemas. Antes con Salinas quizás era distinto porque no venía al caso todo esto. Sí. Pero a partir, en todo caso, del 97, es clarísima la diferencia. Segundo, cuando Fox durante un tiempo quiso suspender el pago a los medios por publicidad y todo eso, ¿sí?, se le fueron encima. O sea, no resistes. La única manera es si aguantas 2, 3, 4 años de una golpiza cotidiana y misericordia, que te traten de imbécil, de mandilón, de tonto, de ignorante, de corrupto, de lo que tú quieras. Te ponen una putiza espantosa si no les pagas. Y al día de hoy, por lo menos lo que me consta de Cedillo para acá, no ha habido presidente que resista. Todos se doblan porque es imposible. Bueno, eso también, ahora sí que también cuenta. Bueno, pero regresemos al argumento de artículo 19 y del proyecto de sentencia, o la sentencia de Saldívar. Esto pervierte la democracia, pervierte la libertad de expresión. Tanto dinero del gobierno sí hace que haya un menos ejercicio crítico en los medios de ese gobierno. Es casi aritmético esto, es de lógica, el sentido común, Héctor. Mira, y ha venido creciendo cada vez más el dinero público en los medios. Y yo creo que también ha venido creciendo cada vez más la frustración de los gobiernos por el hecho de que invierten tanto y su impacto en los medios también tiende a ser cero. Es decir, nunca ha habido más dinero en los medios que ahora, y nunca ha tenido el gobierno medios más críticos que ahora. Es decir, es un buen punto. La verdad es que los medios han aprendido que si no tienen un rasgo crítico, no entran a la opinión pública. Entonces tienen que hacer un equilibrio básico, pero te lo voy a resumir en una frase. Si hace de épocas muy antiguas, que recordamos levemente Jorge Castañeda, y claramente yo, había un momento en México en que había que tener mucha valentía, en la época de Cosío Villegas, para criticar personalmente al presidente. Hoy, para lo que hay que tener valentía es para defender a un presidente. Entonces, los medios sí hacen su trabajo crítico. Quizá no lo hacen en la dimensión profesional que está sugiriendo Javier cuando habla del periodismo de investigación. Lo está haciendo también. Mexicanos contra la Corrupción lo está haciendo. Hay periódicos que lo están haciendo. Hay partes de los periódicos que lo están haciendo. Y eso también ha existido siempre. Oye, ¿sabes qué hay una parte libre de la prensa
que no es sobornable ni inducible por el dinero oficial, y otra parte, a veces dentro del mismo periódico, que es indomable y que no se arredra. Y sabes que es algo nuevo y que también ha sido muy benéfico, hay que también decirlo, la aparición de sitios de internet que no dependen del gasto gubernamental. Y yo estoy pensando en Animal Político, de Daniel Moreno, y que recibe, por ejemplo, subsidios, que recibe subsidios de fundaciones como la Fundación Soros, donaciones, ¿no? Que les dicen, órale, yo creo en la democracia, te voy a meter tantos millones de dólares y tú haces estas investigaciones. Sí. Eso, y lo vemos en sitios como Animal Político, que efectivamente sí publican cosas que otros no se atreven a publicar, ¿no? Y yo diría que la parte de creciente crítica, la paradoja que ahorita señalaba Héctor, de que nunca hemos tenido un periodismo tan crítico y nunca ha habido tanto dinero público en los medios. Sí, es muy paradójico eso. Pero para mí parte de la explicación tiene que ver con que antes lo que se buscaba con ese dinero público era o la alabanza o el silencio, o alabanza y o silencio. Ahora lo que se busca es el ruido suficiente para que nada destaque. Es decir, pégale al otro, no solo a mí. Entonces lo que vemos es una página tras página de escándalo donde mi escándalo se pierde. Entonces, otra vez, es un tipo de crítica que en el fondo no ayuda mucho, que es, llamémosle amarillismo, llamémosle la venta del escándalo como una manera de hacer noticia, que ayuda al que esté involucrado en un escándalo, porque se pierde su escándalo entre muchos, ¿no? Un último comentario, Jorge, sobre este tema. Sí, simplemente, digamos, bajo protesta, diría que las primeras planas de la inmensa mayoría de los diarios de la Ciudad de México, digámoslo así, yo creo que son menos críticas que en cualquier momento desde el año 98. Subrayo, la primera plana de la inmensa mayoría de los periódicos de la Ciudad de México. Solo quería registrar mi matizado desacuerdo. No, y la pregunta es ¿cuántos medios de comunicación sobrevivirían sin ese gasto monumental público que existe? Porque para muchos sí es la principal fuente de ingresos. Muy pocos. Sí. En una lógica, en un momento distinto, la lógica de financiar a los periódicos y de que haya muchos periódicos es una lógica que yo se lo ahí, decir a Jesús Reyes Heroles, de por qué convenía que hubiera, por ejemplo, 7 periódicos en Ciudad Victoria. Y entonces él decía, es que entre más sean, menos serán. Lo que no quiere, nunca quiso el PRI, y por eso acabó con Excelsior, es un periódico serio, parado de frente al gobierno y haciendo la crítica y teniendo una influencia cabal y definitiva en la opinión pública. Un New York Times. Un New York Times o El País. Prefiere tener 14 que tenga cada uno su 14%. Que tiene todo el sentido del mundo. Absolutamente. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a examinar cómo va la elección del 2018. Regresamos en un momento más.